Estás viendo Televisión Martí. Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero, les saludo y agradezco mucho su compañía. Durante años el régimen cubano, sirviéndose de las inmensas necesidades y las terribles carencias que sufren sus ciudadanos, se ha venido beneficiando de la exportación de profesionales. Hablamos de esclavitud de cubanos que han realizado y siguen haciendo diferentes trabajos en otros países y a los que la nomenclatura comunista solo le paga migajas. Mientras que el Estado totalitario, violando los derechos elementales de los trabajadores, les confisca la mayor parte de lo que con su trabajo son capaces de generar. Un caso de los que más se ha hablado a nivel mundial es el de las misiones médicas cubanas en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela y en Brasil. Una maquinaria de esclavitud maquillada, legalizada de forma infame en pleno siglo XXI. Una esclavitud maquinada y dirigida por el aparato represivo cubano con el único fin de robarse los salarios de los trabajadores que exporta. Y así, haciéndose pasar por Estado Robin Hood, que reparte de buena voluntad a sus médicos por comunidades remotas, un sistema tan cruel como el cubano se adjudica millonarias sumas con las cuales subvenciona la vida de los principales dirigentes comunistas, por cierto, muy distinta a la del cubano de a pie. Y por supuesto destinan grandes fondos a la represión y al adoctrinamiento constante del que son víctimas los cubanos desde hace ya 6 décadas. Esta esclavitud estatal ha sido señalada internacionalmente por agrupaciones de derechos humanos, por líderes mundiales y por supuesto por quienes la han sufrido por sus propias víctimas. No en balde, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al apenas resultar electo, manifestó que su gobierno no podía permitir que los más de 8.000 médicos cubanos que había entonces en esa nación sudamericana ejercieran en las ciudades más remotas y menos solventes para, en condiciones análogas a la esclavitud, sustentar el totalitarismo castrista. No podemos admitir esclavos cubanos en Brasil ni podemos continuar alimentando la dictadura cubana, afirmó Bolsonaro en aquel momento, refiriéndose a la esclavitud estatal de bata blanca en que se basaba el programa Más Médicos, orquestado para financiar a costa del trabajo de miles de médicos a la dictadura cubana. Así, el socialismo del siglo XXI iba vestido con un falso traje de Estado benefactor y a favor de los pobres a quienes en Cuba, en 60 años, nunca ha sacado de la pobreza, sino muy por el contrario, ha hundido cada vez más en las más tristes miserias materiales y humanas. Y a la par, desfalcando a países ricos como Venezuela. Bolsonaro dejó claro que no iba a tolerar que en Brasil los médicos cubanos trabajaran como esclavos de bata blanca, pues se trata de un asunto humanitario. Esa firme posición para no pocos es un ejemplo a seguir por quienes defienden o al menos digan defender los derechos humanos. Pues quien permita que en su país se esclavice a un trabajador, sea nacional o extranjero, es también un esclavista. Para diferentes organizaciones de derechos humanos y para los propios médicos y otros profesionales esclavizados, es más que injusto que el régimen de La Habana les confisque el 70% de sus salarios, además de ser víctimas de otros mecanismos de represión y control totalitario, como el hecho de no poder ver a sus seres queridos por largas temporadas, mientras son vigilados por agentes de la policía política. Hace un año atrás, la asociación Cuban Prisoners Defenders y la agrupación opositora Unión Patriótica de Cuba comenzó a investigar esta cruel realidad y ahora presentado ante la Corte Penal de La Haya una denuncia por esclavitud avalada por cientos de documentos y testimonios en contra de Raúl Castro, hermano del fallecido dictador Fidel Castro, de Miguel Díaz-Canel, el sucesor designado, y de otros dirigentes comunistas cubanos. Una denuncia de vital importancia y urgencia que también han llevado a la Organización de Estados Americanos en Washington y otras instituciones. Esta esclavitud moderna, vulgarmente disfrazada de internacionalismo proletario o simplemente de proyectos de colaboración, no es más que uno de los mecanismos que el régimen cubano ha utilizado durante años para beneficiarse de su pueblo esclavo, vendiendo a sus ciudadanos como carnadas, como piezas de un sucio juego de ajedrez, tan solo para el oscuro beneficio de la más antigua dictadura de las Américas.
Y para hablar precisamente de esta esclavitud y de la denuncia ante la Corte de la Haya y la OEA, tengo el placer de contar con Javier Larrondo de la Asociación Cuban Prisoners Defenders. Bienvenido, Javier, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, realmente. es un placer. Has venido desde España, estabas en Estados Unidos porque precisamente presentaste estas demandas ante la OEA y ante la ONU, ya además de la Haya. Exactamente, ¿qué han hecho? Nosotros hemos almacenado un montón de información y estudiado qué es lo que está pasando con las misiones. Y hemos llegado a la conclusión de que se podía procesar a Cuba en diferentes organismos porque lo que Cuba está realizando con ellas son violaciones de numerosísimos acuerdos internacionales y crímenes de lesa humanidad en países donde los ciudadanos residentes, también los cubanos, están protegidos. Entonces no tenía ninguna impunidad para hacerlo, cosa que sí tiene en su territorio, y teníamos jurisdicción y competencia. Entonces el abanico de cortes en las que estamos trabajando es muy amplio. Hemos empezado por la Corte Penal Internacional, donde hemos introducido una demanda muy fuerte, una denuncia, que ya ha sido recepcionada, ya nos han confirmado que están trabajando en ella, y las Naciones Unidas en 5 de sus comités y numerosas relatorías, ¿no? Todo eso está caminando. Ahora, voy a mencionar algunos de los nombres, 6 implicados en esta denuncia. Son Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 y aún primer secretario del Partido Comunista, órgano de máxima dirección en Cuba. Miguel Díaz-Canel, presidente de los consejos de Estado y ministros desde abril de 2018. Bueno, al final es todo lo mismo desde hace 60 años en realidad. Sí, en realidad es así. Lamentablemente. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba. Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Y Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Específicamente, ¿por qué estos 6 nombres? Bueno, todos ellos, en primer lugar, cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, son crímenes cometidos por el poder político con una sistemática y se presupone que hay una jerarquía. Es decir, que tú no procesas a 200, sino que normalmente procesas al jefe de los 200. Sin embargo, en este caso, la involucración de cada uno es importante porque en cada uno de esos ministerios existen leyes que rigen esas misiones y cada una de esas leyes, estudiadas como están estudiadas en la denuncia, son leyes que son esclavistas. Entonces, no podíamos dejar solamente los cargos en manos de Díaz-Canel y Raúl Castro, sino que había que atacar también a esos otros 4 dirigentes, y son la crema de toda la metódica esclavista que han hecho sobre las misiones. No son los únicos, pero estimamos que con ellos cubrimos a toda esa cúpula, a la cúpula que realmente está al cargo de todo ese esclavismo. Como ya dije, lo han presentado ante la Haya, lo han presentado en la OEA, en la ONU. ¿Qué viene después? ¿Realmente se puede materializar que estas personas paguen por haber realizado durante tantos años esclavitud del siglo XXI, como se le llama? Bueno, aquí hay 2 objetivos paralelos. Evidentemente, el objetivo más cercano es el de la difusión y la fotografía de lo que el régimen de los Castro está haciendo, que va en contra de todo principio socialista o de los trabajadores, y que por lo tanto es más cercano a una monarquía totalitaria, esclavista, capitalista, porque al final ellos iban en carros de $200.000, esa oligarquía, y por lo tanto hacer transparente eso era muy importante. Eso es un primer efecto. El segundo efecto es generar la presión suficiente en los organismos internacionales para que estos señores, si Dios quiere, se vean presionados a tener que, como ellos llaman, liberar a los médicos. Queremos que los liberen y que los liberen ya, porque hay familias que no se ven, madres, padres e hijos que no se ven desde hace años, y eso es como muy urgente. Es decir, el hecho de que Castro se pueda sentar en una corte, si conseguimos que esas familias sean liberadas y que esta esclavitud se detenga de alguna manera, me parece un hito que para mí humanitariamente sería un grandísimo éxito. Eso sería muy importante. Ahora,
Inmediatamente después, ¿qué es lo que estamos haciendo? La Corte Penal Internacional es la que más capacidad ejecutoria tiene. Puede dictar una orden de detención internacional en 123 países. Es decir, que no podrían usar ni Booking ni eDreams, porque tendrían 123 países cortados a sus movimientos. ¿Esto puede ser realmente posible? Eso es posible. Ya la Corte ha dictado órdenes de detención internacional. Ahora bien, también sabemos que la Corte tiene unos plazos, que esos plazos son unos plazos lentos. Entonces, ¿cómo dinamizar esto? Abriendo la demanda en multitud de organismos que tienen relación y que van abriendo, como decirlo, el melón y van haciendo que eso sea público, cada vez más escandaloso. Eso acelera los plazos de cualquier organismo, también de la Corte. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es acelerar el protocolo, el objetivo final, acelerar lo más posible al tiempo que vamos consiguiendo un objetivo de corto o medio plazo, que es presionar para que esos médicos sean, esos médicos, ingenieros, maestros, músicos, hay de todo, que sean liberados, que trabajen en otras condiciones. Que trabajen en otras condiciones. Precisamente sobre eso quiero hablar, porque todos estos programas que el castrismo lo ha vendido alrededor del mundo, como internacionalismo proletario, con estos nombres, esta demagogia con la que nos ha repetido tantos años ya, que el que se lo quiera creer a estas alturas, de verdad que no sé ni cómo se lo puede creer, pero realmente al final siempre el beneficiado es el mismo castrismo, porque tiene la mayor parte de los salarios que cobran estos profesionales, porque los tiene completamente vigilados y en condiciones prácticamente infrahumanas. Lo que están buscando ustedes es entonces ¿qué? Que el castrismo permita que estas personas, estos profesionales puedan salir como quieran y trabajar por su cuenta, pagando impuestos quizás como se hace en los países democráticos capitalistas normales. Correcto. Eso es lo que buscan ustedes. Exactamente, ¿qué están buscando? Bueno, lo que buscamos, si la pregunta es qué buscamos la libertad de Cuba. Que por ahí empezamos, yo creo, porque... Por ahí se empieza. Eso es lo que nos motiva. Porque si esta demanda se restringe a los profesionales que están en misiones en el extranjero, no es porque nosotros tengamos una especial predilección por demandar en ese ámbito, sino porque es la patita débil del castrismo, el haber querido exportar todo eso fuera y haber caído en jurisdicciones ajenas haciéndolo. Entonces, eso es muy importante. Pero si podemos buscar un objetivo a medio plazo razonables, hay varios frentes. Uno es la presión internacional, la transparencia de quitarle la careta al régimen. Esto ha sido un negocio redondo para el régimen, porque es su propaganda de hacerse el buen benefactor y también es económicamente muy positivo para el régimen. O sea, el régimen gana de todas con estos programas. Pero lo increíble además es que tiene inculcado una programación mental en Cuba de tal manera que incluso hay médicos que han salido con la ilusión y agradecimiento al Estado por darle la oportunidad de... Luego ven el mundo y se encuentran con que todo eso se les cae y se les cae la vida. Dicen, he perdido mi vida, estaba esclavizado. Y todo esto es mentira, ¿no? Pero es muy importante hacer transparente al mundo, es muy importante hacer transparente esto a los propios profesionales y también lanzar un mensaje dentro del régimen. Señores, yo no sé quiénes de ustedes sabían o no sabían que esto se producía exactamente como se produce y si tenían la confirmación, pero ahí hay 350 páginas de prueba tras prueba tras prueba y no solo testimonio, tenemos los testimonios, tenemos los contratos, tenemos las leyes que afectan, cómo se aplican, tenemos las pruebas de las amenazas, las pruebas de todo lo que está pasando y por lo tanto ahí está negro sobre blanco. A partir de ahora nadie puede decir, bueno, yo, no. O sea, ¿están todos siendo esclavistas? ¿O ustedes, alguno de ustedes va a decirle a sus dirigentes, oye, yo no sabía que esto era así, esto no debe... A lo mejor se puede generar un debate, bien que se genere ese debate. Para las personas que nos ven en Cuba, Javier Larrondo, tú eres español, naciste en España, pero tus padres son cubanos. O sea, yo te dije, tú antes de hacer la entrevista en cámara, bueno, qué bueno que un español se está solidarizando, muchas gracias. Y tú me dijiste, yo soy cubano. Sí.
sea, cubano. Y yo, bueno, y el acento, pero yo soy cubano. Sí, sí. Cuéntame, ¿por qué te interesa? Obviamente tus raíces te llaman, eso siempre la sangre llama, Sí. pero ¿por qué te has interesado en esto? Y como español que eres de nacionalidad y vives en España, también explícale un poco a los cubanos que nos ven dentro de Cuba, que no han tenido lamentablemente tampoco la oportunidad de salir de Cuba, porque esa es otra historia que podríamos hacer muchos otros programas sobre la imposibilidad de la mayoría de los cubanos de poder viajar libremente fuera de Cuba y hasta dentro de Cuba también. Pero en los países democráticos normales no existe ese argumento de que te mando a una misión. O sea, es opcional para cada profesional irse a trabajar, a ayudar, o como le quieran llamar, a otros países. Sí, sí. Más del 50% de los médicos que han testificado, más del 50% declaran que no fueron voluntarios, o sea, directamente los designaron, tú vas para allá. En las negociaciones con Brasil, a Brasil le decían, ¿cuántos médicos quieres? ¿6.000, 8.000, 9.000? Nosotros podemos... Claro. ¿Cómo puedes negociar la cantidad sin antes hacer el reclutamiento? Claro. ¿Cómo puedes, que los tienes prereclutados? Entonces, es una vergüenza. Del 40%... Que también sabemos que los cubanos, los profesionales, estos médicos que han estudiado tanto, porque para llegar a ser médico hay que estudiar muchísimo, pues viven en condiciones tan horribles dentro de Cuba que cualquier opción de viaje al médico o a cualquier cubano, y esto los cubanos que me están viendo lo saben, yo viví en Cuba y todos sabemos de lo que estamos hablando, cualquier cubano que se le dé la oportunidad de salir a donde sea en el mundo, con tal de coger unos pocos dólares, vas a vivir mejor, o por lo menos vas a poder alimentar mejor a tu familia que quedándote en Cuba. Pues te sorprendería saber que a la hora de elegir solamente el 4% de los testimonios dijeron que la posibilidad de viajar y la económica era lo que les hizo hacerse voluntario. Claro. El resto o no fueron voluntarios o se metieron por miedo a ser marcado También. o porque tenían y les han inculcado una deuda de vida con el gobierno. Es decir, es increíble que el Producto Interior Bruto de un país lo generan los ciudadanos, especialmente los productivos, especialmente los cualificados, y que el Estado les hace creer a los ciudadanos más cualificados de Cuba de que ellos tienen una deuda. Pero ¿cómo que una deuda? La educación es gratuita en España. Yo estudié 2 carreras y las estudié prácticamente gratuitas. Cuéntanos. Y el Estado, yo no tengo ninguna deuda con el Estado. El Estado... ¿Cómo es que en España, por ejemplo, por poner un país de ejemplo, se estudia gratuitamente? Porque el castrismo le ha inculcado a los cubanos que hemos nacido en Cuba y que hemos crecido ahí, que en el resto del mundo, que en el capitalismo, no se puede estudiar si no es pagando inmensas sumas de dinero. Es una falacia. Cuéntame, ¿cómo en tu experiencia? Porque me gusta también tener personas frente a mí con nombres, con rostros, que cuentan su experiencia para que no sea algo leído en un periódico o algo sacado de lo lejano, sino tú mismo, tu experiencia, ¿cómo fue en España? Nosotros en España, la gran mayoría de la gente que tiene medios sobrados, que tiene una capacidad económica fuerte, en la Universidad Pública Española pagamos una cantidad testimonial. Pero si no tienes medios sobrados, encima el Estado los subvenciona. Lo que no se nos hace es ponernos en deuda ni de broma por darnos esa garantía. Porque ¿quién paga la universidad? ¿Qué la paga el gobierno? ¿La paga el Partido Comunista? No, señores, lo paga el Producto Interior Bruto. ¿De quién viene el Producto Interior Bruto? De los ciudadanos. Entonces, ellos viven un engaño increíble que además, desgraciadamente, se creen, porque se lo repiten día tras día durante 60 años. Igualmente pasa en Estados Unidos, hay muchas oportunidades, hay universidades que cuestan miles y miles y miles de dólares y otras que son mucho más baratas y que si te ganas una beca o también está el gobierno que te ayuda, o sea, hay miles de posibilidades para todas las personas y para todo el que quiera estudiar en un lugar o en otro, o sea, hay opciones de todos tipos. Y la gran ventaja de que en Europa y en cualquier país democrático del mundo se puede estudiar siendo de derecha, de izquierda, de centro. También, importante. Claro, religioso, no religioso, negro, blanco y de cualquier tipo. El problema en Cuba es que o eres afín al partido o eres afecto al partido o allí no estudias una carrera superior. Y eso lo saben todos los cubanos que nos están viendo. Y eso es otra forma de esclavitud, precisamente. Claro, ya empiezan por ahí. ¿Qué te motivó? ¿En qué momento tú dijiste, me voy a lanzar en este proyecto que te ha llevado más de un año de trabajo intenso sin parar? O sea, recopilar toda esta información y presentarla donde lo has presentado. Nos ha llevado. Sí, lo sé.
Sí, sé que es un grupo importantísimo y a todos les agradecemos muchísimo. Pero bueno, tú fundaste el Cuban Prisoners Defenders. Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, Cuban Prisoners Defenders, tú sabes que yo estoy muy ligado a la UNPACU desde su nacimiento y la UNPACU es una organización espectacular, espectacular, o sea, no tengo palabras para describirla en su accionar. Una organización que es así de espectacular en su accionar necesita a su lado un mecanismo de defensa jurídica, acción diplomática, etcétera, etcétera, que soporte ese accionar. Entonces, evidentemente la UNPACU no podía desde dentro de la isla tener este mecanismo. Por lo tanto, nosotros somos una especie de think tank de acción, que cuando lo creamos, yo le dije a José Daniel, oye, vamos a crearlo para todos, ¿eh? ¿Te parece bien? Vamos a incorporar a gente de diferentes organizaciones y no va a ser solo para el UNPACU, vamos a dar servicio a todos. Por supuesto, ¿no? Esa es la idea. Claro, Que lo necesite. cuando nosotros trabajamos un caso de un preso político, es por orden de entrada. O sea, nos llegan los papeles, nos llega toda la información, los testimonios, le damos curso. Nosotros no miramos la organización. ¿Cómo lo trabajan? Me estabas hablando del caso de Magdariaga, por ejemplo, que estuvo en huelga de hambre. Bueno, el caso de Tomás fue especialmente duro, pero en el caso de Tomás lo hicimos de una manera un poco diferente y de ahí surgió una metódica. Es decir, en el caso de Tomás nos dimos cuenta de que podíamos crear una metodología para convencer. A partir de ahí ya todos los casos que hemos trabajado, como el de Hugo Damián Prieto Blanco, Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, etcétera, hay un montón de casos. Lo que hacemos es analizar el histórico. Hacemos una descripción de todo lo que le ha pasado. Por ejemplo, en el caso de Hugo Damián tenía 210 detenciones sin cargos en 5 años. Sí. Señores, es que parecía que estaba en un régimen permanente entrando y saliendo de las comisarías de policía, ¿no? Entonces, en su caso, hicimos un histórico, nos dimos cuenta de que casi todos los que están siendo detenidos y encarcelados tienen un histórico. Melquis Faure tiene, no sé, 50 detenciones, Dayamila y Sangronis tiene 30 y pico, no sé cuánto tiempo. Es decir, es vergonzoso. Entonces, eso es muy La importante. constante violación de los derechos elementales de un ser humano. El previo es muy importante porque ya te sitúa a decir, oye, le han metido condenado, no, pero es que mira la trayectoria, es que le detenían cada 2 semanas, ¿no? Bien, entonces eso es el previo. Y luego analizamos la acusación de la Fiscalía, analizamos grabaciones, analizamos pruebas, analizamos todo tipo de temas hasta llegar a la sentencia. Y bueno, pues por el momento lo que estamos encontrando es que son casos vergonzosamente fáciles de defender en el sentido jurídico, ¿no? ¿Quiénes conforman el equipo de Cuban Prisoners Defenders? Sobre todo juristas. Yo soy el único no jurista. Yo soy un ingeniero de Montes y Teleco y no soy jurista. Pero Sobre mucho todo aprendido en juristas. esto, ¿no? Bueno, ¿Juristas que están en España o en diferentes países del mundo? en España. Hay un abogado penalista número 1, muy joven, pero que trabaja en Naciones Unidas, tiene una experiencia espectacular. Él realiza muchos escritos de nuestra organización. Está el presidente, el que hasta ahora era el presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional, Blas Jesús Imbroda, que es una eminencia, es la persona que dicta un poco dónde van las grandes líneas de la organización a nivel jurídico. Está Carlos Rojas, que también es jurista, pero también es político, y es un político muy reputado, muy querido en España, y cada vez con más proyección y con más fuerza, que está apostando muchísimo por esto. Todos ellos son juristas. Yo soy la llama cubana, entre tanto gallego. Pero aprovecho públicamente para agradecerles a todos ellos, de verdad, como cubana y como ser humano que quiere que los cubanos una vez ya sean libres, porque es demasiado tiempo de esclavitud por parte de una dictadura, y de verdad que les agradezco muchísimo y estoy segura que miles y miles de cubanos les agradecen la solidaridad. Hay una cosa que te tengo que decir. Nosotros tenemos, cuando hablamos del proceso de la Corte Penal, te estoy hablando de un equipo que ha trabajado de juristas, cuando hablamos de la defensa de los presos, cuando hablamos del trabajo de terreno en Cuba, que está tratando sobre la lista de presos políticos, los presos políticos, el equipo cambia un poco. Ahí el equipo también se compone de Sebastián, el penalista, pero ahí en el equipo el líder, entre comillas, ya no soy yo, ya es Iván Hernández Carrillo y Adolfo Fernández Saiz, que son las personas que están sobre el terreno, que ya han creado una red
por suerte empezamos con ellos como red, entre comillas, con sus contactos. Ya la red se ha abierto muchísimo, ya no depende de nadie la red, nos llegan llamadas de todos lados, todas las organizaciones están entusiasmadas, hemos conseguido liberar a Hugo Damián, hemos conseguido medidas para Edilberto. Ahora, dentro de poco, va a haber una noticia muy impactante, que se prepare el gobierno cubano si están trabajando en la demanda de la Corte Penal, porque a lo mejor tienen que dedicarse también un part-time para dedicarse a lo que viene dentro de poco. ¿Qué viene? Bien, ya lo veremos, pero va a ser impactante relativo a los presos políticos que hay en Cuba, relativo a la oficialización de los presos de conciencia que hay en Cuba. Bueno, pues espero que por lo menos vía Skype me lo digas, en exclusiva. No, yo te lo voy a contar nada más que salga. Si tú me das un correo electrónico de la redacción donde yo te lo pueda enviar, te lo envío. Pero seguro directo. que sí, ya el contacto está hecho y les digo que entonces lo vamos a tener aquí primero. Bueno, pero no, va a ser una cosa que no necesita de nadie. Esto va a ser celebrado por todos los que luchamos por la libertad en Cuba. Pues muchísimas gracias de verdad. ¿Cómo ha sido la respuesta de los diferentes partidos españoles, partidos políticos españoles, frente a esta iniciativa de ustedes? Bueno, pues ellos han apoyado solidariamente desde el principio. Los que más han apoyado han sido el Partido Popular y Ciudadanos. Ambos se han volcado desde el punto de vista de apoyo. Yo creo que vamos a tener cada vez más apoyo en las instituciones europeas. El grupo ALDE, en la cabeza con su vicepresidente Javier Nart, está implicadísimo en esto. El Grupo Popular también en Europa. Y bueno, yo creo, fíjate que he tenido hasta conversaciones con el Grupo Socialista y he encontrado que hay muy buena acogida a lo que estamos haciendo por todos los estamentos. El gobierno español se está portando muy bien, pero de aquella manera, es decir, ellos tienen unos compromisos que tienen que cuidar, el compromiso de cuidar a los empresarios que hay en ese país. ¿En dónde? ¿En Cuba? En Cuba. Y los empresarios españoles que están en Cuba. Sí, señores, ¿Y pero qué se puede decir sobre eso? El gobierno ese es español, otro tema que se puede hacer otro programa. El gobierno español hereda eso y tiene ese débito. Los trabajadores cubanos, por ejemplo, porque ese es otro tema, que están en Cuba trabajando para empresas españolas, por solo poner un ejemplo, ¿qué derechos tienen? ¿Quién les cuida los derechos a esos trabajadores cubanos en Yo siempre Cuba? hago la analogía de decir, oiga, mire, le hemos cambiado a Gómez por Fernández. Dice, no, pero ¿cómo que me has cambiado? En el Hotel Meliá me has cambiado de la recepción, Gómez, que lleva aquí 5 años. No. Claro, es que Gómez fue crítico con el gobierno en un momento determinado, le cambian a Gómez por Fernández y además a Fernández y a Gómez, a los dos, los utilizan como peones, les pagan una miseria. Exacto. Todo eso lo conocen los empresarios. ¿Y quién responde por eso? No, todo eso no es que sea criticable, es que es otra parte del esclavismo. Así es. Ahora bien, si yo tengo que obtener la ayuda de un agente político que me puede prestar su ayuda para lograr objetivos humanitarios y digamos que me pide que esa parte de su labor no se la ataque frontalmente, si a mí tú me das la ayuda que yo necesito y eres transparente conmigo, podemos jugar un ten con ten en ese sentido de que yo me voy a dedicar a obtener tu ayuda. Mañana sabes que te voy a poner en problemas, porque yo ahora te pido esto, pero yo voy hasta el final con los derechos humanos. Sí, porque lo justo es justo. Mañana, cuando Cuba sea nombrada esclavista, tendrás que rectificar, prepárate. Entonces, pero la verdad que están ayudando en lo que pueden. Hugo Damián está fuera de la cárcel por algo y están pasando cosas por algo y lo poco que nos den en el mundo libre hay que aprovecharlo. Tienes 20 segundos que nos quedan de programa, lamentablemente, se ha ido demasiado rápido, para enviar un mensaje a los cubanos para tu tierra, tan orgulloso que estás de ser cubano, eso me encantó, y pues un mensaje a todos ellos de un cubano español que está luchando por los derechos de todos nosotros. Bueno, no soy muy elocuente respecto a eso, a mí me gusta más trabajar el día a día, pero les diría que tengan ilusión, que esto va a cambiar, que el mundo no está ajeno y que escuchen, que lean, que se informen, que hemos escrito 300 y pico páginas para que, dedicadas a ellos y a su libertad, que tengan esperanza, que no la pierdan.
importante, la esperanza. Muchísimas gracias, Javier Larrondo, a todo tu equipo también, de verdad, muchas gracias por la labor importantísima y necesaria que están haciendo. Muchas gracias. Y esperemos que pronto podamos vernos todos en una Cuba Libre. Sí. Gracias. Amigos, gracias como siempre. Hasta la próxima.